Yo tengo tres preguntas, efectivamente, que sí, si me autorizan, me gustaría hacerlas no al mismo tiempo, sino me quiero dar la oportunidad de matizar las segundas, la segunda y la tercera pregunta en función de las respuestas que obtenga de la primera. Esa es la verdad. En primer lugar, quiero reconocer y muy cumplidamente que Jalisco, en efecto, está en una posición muy alta en comparación con el resto de las entidades federativas del país. Hay que llamarles ahora entidades federativas del país, después de la reforma promulgada el 29 de enero apenas de este año. En relación con el acceso a la información presupuestaria, en relación con el acceso a la información fiscal en particular. Es cierto que Jalisco ha venido haciendo un esfuerzo notable por poner en las páginas de internet esta información que es absolutamente sensible para la sociedad, y también es verdad, y lo quiero subrayar y reconocer con un aplauso sincero, que ocupa en algunos de los indicadores más delicados sobre estos temas el primer lugar, primero, segundo lugar de transparencia presupuestaria, de transparencia fiscal. Todo esto es absolutamente verídico. Ahora bien, el problema es que hay una confusión conceptual y aún política que tiende a confundir la transparencia como acceso a la información de la rendición de cuentas, o tiende a confundirse con la rendición de cuentas, y peor todavía, se confunde con el combate a la corrupción. Se asume generalmente que poner la información basta y sobra para rendir cuentas, y que basta y sobra para que haya un gobierno honesto y sin desviaciones de ninguna índole. Esto es un error teórico, pero es sobre todo un error práctico que cruza por toda la República y que personalmente percibo también, lo digo con toda franqueza, en el texto del informe que hoy estamos glosando. Dicho esto, pues está ya en curso la reforma de dos grandes reformas constitucionales, la reforma constitucional en materia de transparencia y la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Y establecía la premisa de esta, que ya empieza a ser demasiado larga pregunta. No observo en el informe todavía ninguna estrategia, ningún anticipo de cómo Jalisco se va a incorporar, tomando en cuenta la premisa establecida, al Sistema Nacional Anticorrupción. No localicé nada fundamental en el informe, así que quiero aprovechar este momento para preguntar qué va a hacer el gobierno al respecto. Muchas gracias. Es verdaderamente significativo tener la oportunidad de un intercambio de ideas. La pregunta que el maestro Merino es significativa porque coloca el problema del manejo de los recursos en el centro específico del proceso administrativo. ¿Por qué el gobierno gasta su dinero? ¿En qué lo gasta? ¿Y qué problemas resuelve? Son preguntas que necesariamente se hace la población, a las cuales no les hemos dado cabal respuesta. Pero la pregunta concreta es, ¿qué estamos haciendo para incorporarnos al Sistema Nacional Anticorrupción? Primero, debo decirle a todos ustedes que la auditoría es tal vez uno de los procesos más olvidados de la estructura de la administración pública. Durante muchos años, la administración ocultaba su información y no llegaba a la comunidad en general. La tendencia ahora es revertir este proceso, pero revertir este proceso no es simple. Tenemos problemas
que parecen insignificantes, pero que alcanzan una gran dimensión. Primero, la auditoría como un sistema de verificación de las acciones del gobierno no tiene en aquellos espacios donde es el instrumento de trabajo el mismo protocolo de operación. Tenemos una gran cantidad de mecanismos de auditoría, cada quien la hacemos como aprendimos o como podemos. La auditoría, por consecuencia, no nos da la información que necesitamos, y aquí entro al tema. Lo primero que estamos haciendo es homologar el procedimiento de auditoría, pero no solamente en el gobierno del Estado. Hemos organizado la Comisión de Contralores Municipios-Estado y estamos trabajando con 125 municipios en el mismo problema, y hemos creado recientemente el Sistema Estatal de Fiscalización. Estamos trabajando con ello. Primer medida, homologación. Segunda medida, armonización de la norma jurídica. Con esto, que por cierto vamos más a prisa que el gobierno federal, nos hemos tenido que detener para no tener conflictos en el contenido de la norma federal y la local. Ya estamos trabajando en el análisis de las diversas leyes, ley de responsabilidades, ley del Poder Ejecutivo, la ley de compras, todas estas leyes que configuran el proceso contable y definen la función de la auditoría, están siendo revisadas para armonizar este mecanismo. Participamos por parte de la Auditoría del Estado en una comisión de análisis jurídico de los proyectos de iniciativa que se presentarán al Senado. Hemos estudiado 3 que se han presentado hasta hoy y estamos participando activamente. Tenemos preparado todo y el señor gobernador, con toda oportunidad, aprobó un presupuesto suficiente para que se pudiera hacer frente a cualquier eventualidad de carácter económico. Pienso que vamos por buen camino. Muchísimas gracias. Una segunda pregunta está justamente alineada con esto. Observo en el informe que hay una orientación, digamos, punitiva en materia de responsabilidad administrativa. Se da cuenta del número de sanciones administrativas que se han impuesto en el 2015, 1985 multas, dice el informe, por incumplimiento de la presentación oportuna de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, pero luego las cifras se matizan muchísimo. 43 en total en 2015 corresponden a inhabilitaciones por 1 año o más. Es decir, la lógica punitiva de la responsabilidad administrativa está muy claramente asentada en el informe, cuando que, sin embargo, la tendencia en materia de responsabilidad administrativa, pues no es solo perseguir corruptos cuando ya se cometió el acto de corrupción, sino prevenir, impedir que estas situaciones lleguen a prosperar. La pregunta concreta es, además, bueno, quiero añadir un dato que me parece que es el elefante en la sala, si me permite ponerlo así. Creo que Jalisco ha sido protagonista de un movimiento social, ciudadano, que ha impactado a toda la República. La forma en que se resolvieron las elecciones recientes en Jalisco abrió la ventana a un debate sobre las candidaturas independientes, sobre opciones políticas completamente distintas a las tradicionales, y tiene mucho que ver con la idea de la responsabilidad política y administrativa que asumen los gobiernos. Yo quisiera saber si hay un replanteamiento de la lógica de la responsabilidad administrativa para Jalisco
a la luz de la tendencia principal que hay en el mundo, pero sobre todo a la luz de los hechos políticos que el propio Jalisco ha venido viviendo recientemente. En este sentido, yo debo admitir, aunque no es común reconocerlo, que la legislación en materia de responsabilidades no es compatible con la realidad. Entonces estamos trabajando en su modificación, pero se habla, y seguramente usted en este caso lo sabe mejor que yo, de que puede haber una norma jurídica en materia de responsabilidades a nivel nacional. Nosotros hemos estado analizando, no tenemos al respecto todavía una opinión, pero sí considero que debemos de redefinir el concepto de responsabilidad, establecer con toda claridad los mecanismos que sancionan a quienes incurren en estos procesos. Considerar que algunas tareas que hace el Estado, por ejemplo, el incumplimiento de las funciones a las que está uno obligado al recibir el nombramiento, sean consideradas como irresponsabilidades y sean sancionadas duramente. Estamos en el proceso de discusión y en la mejor disposición de hacer el cambio. Y aprecio mucho la respuesta que me da el señor Contralor a mis preguntas y celebro que estén reflexionando seriamente en esa dirección. Será para bien de Jalisco. Mi última pregunta, que está de alguna manera conectada con lo que ya decía el colega del Banco Interamericano de Desarrollo. La construcción de indicadores, la construcción de datos que son proveídos por el propio gobierno hacia la sociedad, no necesariamente está vinculada con el cambio de los procesos de gestión, especialmente en los puntos donde se verifica el mayor contacto entre sociedad y gobierno. La ausencia de mecanismos de vigilancia social, de vigilancia democrática sobre procesos de licitación de obras públicas, sobre procesos de compras, de adquisiciones, sobre proceso de entregas de licencias de construcción, de grandes fraccionamientos, suma y sigue, los múltiples puntos que hay de contacto pues entre sociedad y gobierno responden a mecanismos de participación ciudadana que no pueden solo ser pasivamente asumidos. Quiero decir, el ciudadano no es solo un consumidor de datos, sino que está convocado a ser un protagonista en el control y la vigilancia de la gestión pública. De esto he visto poco en el informe. Me gustaría tener más información. En materia de participación ciudadana, quisiera hacer una observación. Imposible pensar en participación ciudadana en los aspectos internos del gobierno. Era la creencia popular. Tenemos en esta materia la auditoría social, que es algo que estamos revisando, que por cierto no está en la legislación del Estado y que estamos trabajando en ello. Pero como ejercicio de buenas prácticas, debo decirles que hemos hecho un convenio con CESJAL desde hace más de un año, donde sistemáticamente nos presentamos a informar. Ellos tienen nuestro plan de trabajo del año pasado, habremos de medir los resultados y desde luego hay un ejercicio de intercambio de opiniones. Tenemos relación con organizaciones estudiantiles de las diversas universidades del Estado, donde promovemos la cultura de la transparencia y del manejo adecuado de recursos, y finalmente participamos con una red de ciudadanos muy organizados, se llama Tómala, que son muy críticos y que con ellos mantenemos una relación cada 2 meses para ver nuestros resultados. Quiero decirle con esto que somos partidarios de la participación ciudadana en este proceso y estamos trabajando en ello. Sí, un poco para complementar los comentarios que hizo el maestro
Merino. Efectivamente, la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención y combate a la corrupción son totalmente diferentes y se deben de atacar de manera diferente. En materia de transparencia sí hemos avanzado, nos falta todavía por avanzar, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene una calificación de 94, de acuerdo con el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Tenemos reconocimientos de algunas instituciones nacionales. Queremos focalizar más la transparencia en materia de finanzas. Tenemos el presupuesto ciudadano para que el ciudadano un poco se vaya involucrando en los temas de gobierno y en cómo se administran los recursos públicos que provienen de ellos, ¿no? Hemos elaborado un manual para que el ciudadano pueda ver cómo se formula el presupuesto, cómo se evalúa. Hemos hecho un glosario de términos. Es decir, hemos avanzado, pero todavía nos falta. Próximamente vamos a sacar una nueva aplicación en donde con 3 botones el ciudadano pueda saber de dónde vienen sus recursos, cuánto estaba presupuestado, cuánto se ha recaudado, en qué se destina, hacia qué programas van, para que de una manera sencilla el ciudadano se entere. Pero sí nos falta avanzar, ¿sí? O sea, el gobernador nos dio la instrucción de que fuéramos totalmente un gobierno abierto y transparente. Eso ayuda a que la ciudadanía esté informada, pero no quiere decir que con eso se vaya a acabar el problema de la corrupción. En materia de rendición de cuentas, sí hemos avanzado con la cuenta pública consolidada, manejamos los momentos contables que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, pero el tema fundamental que le preocupa al gobernador Aristóteles Sandoval y a todo su equipo de trabajo es cómo prevenir y evitar la corrupción más que llegar al proceso de castigo, ¿no? Si analizamos las cifras, efectivamente nos falta mucho por hacer. Por ejemplo, tenemos un sistema de quejas y denuncias. Recibimos 264 quejas en este año. A mí se me hace muy poquito, ¿no? O sea, quiere decir que estamos haciendo las cosas tan bien que no hay quejas de los ciudadanos. Necesitamos ampliar el sistema de quejas y denuncias para que el ciudadano pueda quejarse, ¿sí? Auditorías, se realizaron alrededor de 200 auditorías. A mí me parece poco también. Tenemos ya un sistema de registro y control de auditorías, un sistema de registro y control integral de información estratégica, y hay que impulsarlos y publicarlos para que el ciudadano sepa lo que se está haciendo para prevenir la corrupción, ¿no? En materia de asesorías para prevenir conductas irregulares, porque también es muy importante asesorar al funcionario para que no vaya a incurrir en una irregularidad. En este año dimos 218 asesorías. Se me hace poco, ¿no? Para la magnitud del gobierno, con un presupuesto que en este año vamos a gastar 90,466 millones de pesos, pues deberíamos de tener un sistema más abierto de quejas y denuncias y impulsar más auditorías a todas las dependencias, sobre todo en las áreas claves del gobierno, ¿no? Sí ha habido procedimientos de responsabilidad, seguimientos de investigación administrativa, sanciones, pero eso es a posteriori. Creo que lo importante es prevenir que el servidor público sepa que si comete algún acto irregular puede ser sancionado en su conducta y puede tener consecuencias posteriores dependiendo de la gravedad que cometa. Entonces es un tema que sí le preocupa mucho al gobernador Aristóteles Sandoval y es uno de los retos que tenemos que atender, impulsar el sistema de quejas y denuncias ciudadanas y darle seguimiento a esas quejas y denuncias para que el ciudadano sepa en qué terminó esa queja o esa denuncia que haya presentado contra algún proceso o contra alguna actuación de alguna dependencia o de algún servidor público.